En el programa de anoche están los protagonistas de la noticia. Hoy hemos querido rendir un homenaje no solamente a estos 4 héroes colombianos, sino también a sus familias, que en los últimos años han soportado en silencio el dolor que les generó no solamente el secuestro de sus seres queridos, sino la tragedia que tuvieron que enfrentar hace 5 años. Ese fatídico 26 de noviembre, cuando recibieron la noticia que después de esperar por largos años a ese hijo, a ese esposo, finalmente no regresaría porque fueron asesinados por las FARC en cautiverio. Una de esas familias es la de Edgar Yessi Duarte. Estoy con Susi Abitbol, me está acompañando el día de hoy. Ella es la esposa del coronel de la policía Edgar Yessi Duarte. Él fue secuestrado el 14 de octubre de 1998, como lo decía anteriormente, asesinado el 26 de noviembre del año 2011 por parte de las FARC, luego de pertenecer 13 años y un mes secuestrado. Susi, bienvenida al programa de la noche. Gracias, Jefferson. Muy amable por la invitación, como siempre, como cada año. Gracias a ti, gracias a Claudia y gracias a Harry. Nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida, Susi. Inicialmente cuando estaba secuestrado Edgar Yessi, luego el día de esa fatídica noticia que nos dolió a todos los colombianos, y hoy 5 años después. Sí, Jefferson, ya son 18 años de no ver a Edgar. Fueron 13 años de cautiverio porque fue secuestrado, como lo dijiste, el 14 de octubre del 98. Después de 13 años de estar secuestrado, fueron asesinados durante un encuentro entre el ejército y la guerrilla de las FARC. Esto es un encuentro entre distintas familias que sufrieron en carne propia el flagelo del secuestro. También está conmigo Magdalena Rivas. Ella es la mamá del mayor de la policía, Elkin Hernández Rivas. También fue asesinado por las FARC. Él permaneció secuestrado por parte de este grupo durante 13 años. Señora Magdalena, bienvenida a la noche. Gracias, Jefferson, por su invitación y al programa La Noche. De verdad que me siento muy agradecida, sobre todo con su merced, Jefferson, porque para mí ha sido una gran persona, un gran hombre, que siempre ha estado pendiente año a año desde que ellos murieron, desde que ellos los asesinaron. En cabeza de nuestra directora Claudia Gurizati hemos querido visibilizar estos casos, esta situación, esa tragedia que enfrentó un conjunto de familias que hoy, como lo decía anteriormente, de manera tímida, en silencio, han estado expectantes de los últimos hechos que han acontecido en Colombia, porque en los últimos 5 años ha cambiado mucho la mentalidad del país, y lo que hace 5 años era considerado como un crimen de lesa humanidad, hoy pues prácticamente hace parte de esos crímenes que le serán perdonados a las FARC, esa Jurisdicción Especial para la Paz. De eso vamos a estar hablando más adelante. En Santander de Quilichao, en Cauca, Colombia, está ese policía que fue el último en verlos con vida, Luis Alberto Erazo. Él fue secuestrado por las FARC el 9 de diciembre de 1999 en Curillo, Caquetá. Estuvo secuestrado 12 años y milagrosamente salió con vida hace 5 años, en momentos en que las FARC asesinó a todos los compañeros que estaban junto con él secuestrados. Sargento, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Gracias, Jefferson. Buenas noches para usted, para Claudia, para Harry y todo su equipo de trabajo de RCN, televisión y radio. Sargento, pues le agradezco que esté con nosotros. Vamos a estar hablando con estas 3 familias. Voy a comenzar con Susi, precisamente conociendo esa perspectiva de las víctimas. Hace pocas horas finalmente se firmó ese nuevo acuerdo de paz, luego de un plebiscito en el que los colombianos votaron por la reformulación de esos acuerdos. Usted en su condición de víctima, Susi, ¿cómo vivió este momento histórico para Colombia? Jefferson, ayer estaba presente yo en el Teatro Colón y no te imaginas el impacto tan grande que fue poder estar ahí y ver a estos guerrilleros por un lado, ver al gobierno, los representantes del gobierno por otro. Yo a los guerrilleros no los veía al secretariado, estoy hablando de ellos, de los que estaban ahí, los que negociaron. No los veía desde el antiguo proceso que había con Andrés Pastrana, con el presidente Andrés Pastrana, cuando hubo la zona de despeje. Nosotros fuimos en un par de oportunidades a Los Pozos y a San Vicente del Caguán, y desde esa vez yo no los veía. Y a Joaquín Gómez jamás, quien fue quien secuestró a Edgar,
Jamás tuve la oportunidad de encontrármelo cara a cara. Ayer tuve una mezcla de sentimientos, de emociones, de cosas que yo no las podría describir. Quiero decirte que yo no sentí odio, porque yo no sabía qué iba a sentir cuando los viera frente a frente. Yo no sentí odio, pero sentí una profunda tristeza, una nostalgia terrible de escucharlos y de saber de esa forma en que hablaban. No podría decirlo, no sé si pacífica, con un lenguaje de paz. Y mi tristeza era grandísima porque yo decía, ¿por qué todo esto no lo hizo las FARC cuando tenían los secuestrados? ¿Por qué los encadenaron? ¿Por qué los amarraron? ¿Por qué los tuvieron 13 años secuestrados sin ni siquiera nosotros tener derecho a verlos? Jamás, el único contacto que teníamos era por medio de las pruebas de supervivencia que llegaban cuando ellos querían y por las emisoras radiales, por RCN y Caracol, en donde nosotros teníamos oportunidad de mandarles mensaje. Pero fue un momento muy difícil y que genera, de verdad, sí, muchos sentimientos, como lo decía, encontrados. Susi, hoy 5 años después, ¿cómo interpretas la forma como el país percibe lo que le sucedió a familias como la tuya? Lo que pasa es que yo no podría decir si en Colombia o nos acostumbramos al dolor o nos volvimos de alguna manera masoquistas frente a todo esto, o lo que sucede es que olvidamos, ¿sí? Son 5 años, pero creo que las familias, nosotros que vivimos toda la tragedia del secuestro, somos los que realmente sentimos y a quienes realmente nos ha dolido todo esto que ha pasado. Ayer yo veía a la gente muy feliz, muy contenta. Yo tenía, como lo decía, estaba así como impactada. Sin embargo, pienso que nosotros desde acá, desde Bogotá, tenemos alguna representatividad para poder hablar. Pienso mucho en todas esas víctimas que están por allá alejadas y que no tienen ni voz ni voto, que no pueden hablar. Y que han sufrido un dolor similar al que tuviste que enfrentar durante muchos años. Son esposas, pero también mamás, como Magdalena Rivas, que está conmigo. Ella ha estado muchas veces acá en este espacio la noche, también nos ha acompañado en diferentes etapas, cuando su hijo estaba secuestrado, rogándole a las FARC que se lo liberaran. Luego tuvimos la oportunidad, doña Magdalena, de conversar ese día que recibimos esa fatídica noticia y hoy nuevamente nos volvemos a encontrar. ¿Cómo vivió esa firma de ese nuevo acuerdo de paz, doña Magdalena? Bueno, la vivimos con mi esposo, que estábamos los dos en la sala y estábamos viendo el programa por televisión. Nos dio una gran tristeza, una nostalgia grande. Nosotros decíamos, mire, esta gente que no sé, porque yo tengo una incertidumbre, Jefferson. No sé quién los mató a ellos y eso es lo que yo quisiera saber. Si lo mató la policía, el ejército o la guerrilla. Y decíamos, mire, esta gente ahí tan tranquila, se ven tan felices y nosotros aquí sufriendo el dolor de la pérdida de nuestro hijo. A este señor Joaquín Gómez yo quisiera verlo cara a cara y preguntarle qué le hicimos nosotros, qué le hizo mi hijo para ellos tenerlos tanto tiempo allá secuestrados. Y después, no sé si los matarían ellos o ese rescate absurdo que hizo el ministro. No sé. Entonces, el dolor mío y el de mi esposo es muy grande, terriblemente grande. Nosotros día a día nos sentimos más acabados por esto de lo de nuestro hijo, porque él para nosotros era todo en la vida. Era el único hijo varón. Yo le doy gracias a Dios porque tengo 3 hijas maravillosas que me han apoyado, me han ayudado mucho, lo mismo mis nietos. Pero el dolor que siento día a día es la pérdida de mi hijo. Y de verdad que sentí una gran nostalgia. Yo quisiera ayer que ese televisor se hubiera abierto y yo hubiera podido entrar y preguntarle a este señor por qué hicieron ellos esto. Y esa firma, pues no sé, me parece como un juego.
porque ya firmaron primero en Cartagena, que ahora acá, en el Teatro Colón. No sabemos ahora después si será verdad o no será verdad la paz. Entonces, uno se siente triste de ver que no solamente fuimos 4 familias que perdimos a nuestros familiares, sino mucha gente aquí ha perdido a sus hijos. Mucha gente que no sabe dónde están ellos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Amalia Márquez, no se la debe conocer. Claro, la mamá de Ismael Márquez. Inclusive le preguntamos al que es su victimario, a Romaña, allá en el Yarí, le preguntamos sobre Enrique Márquez, sobre Quique, y no nos dieron ninguna respuesta. De Alex y Beto. Mire, a mí me duele. El hijo del señor Vladimiro Bayona, que también lleva años secuestrado. Duele oírle mensajes a ese señor, escuchar esos mensajes de él, que los dice con qué sentimiento, con qué dolor. Entonces, y así mucha gente que sigue aún llamando para mandarle mensajes a sus hijos. Doña Magdalena, quisiera que le aclaráramos un poco a nuestros televidentes. Usted asegura que pues una de sus principales dudas y preocupaciones es saber cómo murió su hijo. Es evidente que lo sometieron a un secuestro durante más de una década, un secuestro infame, pero al mismo tiempo usted tiene serias dudas. ¿Por qué habla que usted nos decía que posiblemente pudo haber sido un intento de rescate? ¿Qué les han dicho a ustedes sobre esto? Bueno, es que yo le digo que un intento de rescate porque es que cuando los mataron a ellos ese sábado, ¿cómo es posible que el ministro salga a decir por los medios que fue que ellos pasaron y se los encontraron? Hombre, todo un ministro a decir eso, sabiendo que ellos hicieron ese rescate, que lo practicaron por mucho tiempo, más de un mes hicieron esa práctica para poder hacer ese rescate, que era el rescate Júpiter, se llamaba. Hombre, después de tanto que lo planearon, en la Macarena, en San José, varias partes planearon ese rescate. Y salir después el ministro y decir ese mismo día, ese sábado, no, fue que nosotros pasábamos y nos los encontramos. No, si yo no soy una niña de 1 año ni 2 años para que venga el señor ministro y nos venga a decir eso. Por Dios, que como ministro, él a que hubiera sacado él y hubiera dicho la verdad. ¿No hay verdad hasta ese momento? Hasta este momento yo no sabemos. Entonces, esa es la incertidumbre mía. Pues mucha gente dice que la guerrilla, pero yo sinceramente, yo personalmente, Magdalena Rivas Mendoza, no sé si fue la guerrilla, fue el ejército o fue la policía. Porque es más, en ese rescate supimos que hubieron 12 liberados que iban con ese rescate. Que estaban acompañando a la amiga. Sí, señor, al rescate. Susi, ¿hay verdad? 5 años después, un país celebra un acuerdo de paz, o un sector del país, quizás no sé si mayoritario o minoritario, pero hay un sector que definitivamente hoy celebra que finalmente las FARC hayan renunciado a esa violencia a través de esa firma de ese acuerdo. Pero en el caso de ustedes, las familias, ¿sienten que ya hay verdad sobre lo que realmente sucedió ese día? Lo que pasa, Jefferson, es que aquí se habla mucho de perdón, ¿sí? Entonces, para que pueda haber un perdón, que es todo un proceso, tiene que partir de una verdad. Y para que pueda haber esa verdad, tiene que haber un encuentro con las partes. Y creo yo que es importantísimo que nosotros podamos encontrarnos tanto con los guerrilleros como con las personas del gobierno. Porque cuando ellos fueron asesinados por las FARC, nosotros no tuvimos ninguna reunión, ningún encuentro con nadie. Fue lo que nosotros, el apoyo que nos brindó la institución, la policía, desde lo que ellos podían hacer. Pero con entidades del gobierno como tal, con el ministro, nosotros no tuvimos esa oportunidad de encontrarnos, ¿sí? Después, ahora viene el proceso de paz y también pienso que para que podamos nosotros llegar a un proceso de sanación que ha venido realizándose por nosotros mismos en todos estos años, es importante que nosotros podamos tener un encuentro cara a cara con Joaquín Gómez, por ejemplo, que era quien tenía secuestrado a nuestros muchachos. ¿Esa es la petición que hacen ustedes ahora? Personalmente, y lo hemos hablado también con doña Magdalena, poder nosotros tener un encuentro. Yo estuve con el doctor Alan Jara hace un par de días, me recibió y yo le comenté esto.
me dijo que él iba a hacer gestiones, iba a hacer todo lo posible, y sí es importante que nosotros podamos tener un encuentro con las FARC y que nos puedan explicar muchas cosas, porque no nos han explicado mucho durante 13 años y mucho menos después de que ellos son asesinados 5 años antes, hace 5 años que fueron asesinados. Pues en esta misión estamos haciendo un sentido homenaje al teniente Elkin Hernández Rivas, al intendente Álvaro Moreno, al Gallecí Duarte y por supuesto a Álvaro Moreno, quienes fueron asesinados ese fatídico 26 de noviembre, hace ya 5 años, exactamente en el año 2011, tras permanecer más de una década bajo las cadenas del secuestro de las FARC. Hoy lo recordamos como unos héroes. Mucha atención a esta hora. El presidente Juan Manuel Santos, desde el Acuerdo para la Prosperidad, se pronuncia sobre la muerte de 5 secuestrados en poder de las FARC. Escuchemos. De lesa humanidad, ese crimen de lesa humanidad es las FARC. Ya me imagino que van a querer comenzar a decir que no, que fue la fuerza pública la responsable de esos hechos. El teniente Elkin Hernández Rivas fue secuestrado por las FARC el 14 de octubre de 1998. En ese momento cumplía su misión como policía de la patria en la vía que comunica a las poblaciones del Paujil y Florencia en el departamento de Caquetá. Elkin era el único hijo varón de don Silvio y doña Magdalena. Tuvo una carrera ejemplar en la policía desde 1993, siempre durante las pruebas de supervivencia que llegaban a las manos de su familia desde la inmensa selva. Se le vio esperanzado y lleno de anhelos por volver al seno de su hogar. Quiero enviar un saludo muy especial a mis familiares, a mi mamita, a mi papi, decirles que los amo mucho, que estoy muy orgulloso de esa lucha que ustedes han emprendido para lograr nuestra libertad. La tragedia del plagio del teniente Rivas terminó de la forma más dramática, pues luego de cumplir exactamente 13 años, 1 mes y 12 días en cautiverio, fue brutalmente asesinado con un tiro de gracia por sus captores. El 30 de noviembre de 2011, la familia Hernández Rivas experimentó quizás la sensación más agridulce de sus vidas. Ese día, luego de una triste espera, tuvieron a Elkin de vuelta, pero solo recibieron sus restos. El anhelo de verlo en libertad había quedado truncado. Decirle, como siempre le decía en los mensajes, que lo amaba, que lo esperaba, pero lamentablemente no fue así. Y este dolor creo que jamás me lo podrá quitar nadie. El hogar de Magdalena y Silvio no fue el único sumido en el dolor aquel sombrío noviembre. El teniente Álvaro Moreno, secuestrado en la toma guerrillera a la estación de Curillo, Caquetá, el 9 de diciembre de 1999, también corrió la misma suerte. En los mismos hechos en los que murió Elkin Rivas, también fue asesinado con la misma crueldad por parte de las FARC. Esta agrupación guerrillera lo condenó a pasar casi 12 años de su vida privado de su libertad. Tenía 2 hijos que junto a su esposa todos los días se aferraban a las pocas pruebas de supervivencia que llegaban. Yo le digo que lo quiero mucho, que lo extraño y que aquí siempre estamos con el ánimo para esperarlo y que siempre aquí va a estar aquí en nuestro corazón. Todos estos anhelos quedaron perdidos en el letargo del tiempo. El padre, esposo e hijo esperado jamás regresó a su hogar, únicamente sus despojos. Estos 2 héroes de la patria dejaron con su partida mucho más que los recuerdos, dejaron una huella en la memoria histórica de todos los colombianos. Seguramente y con la firma del nuevo acuerdo de paz, a algunos de sus familiares les quedará algún consuelo, pero nunca tendrán de nuevo a sus seres queridos. Magdalena, y recordábamos a Elkin Hernández Rivas, esas pruebas de supervivencia que en su momento alcanzó a enviar desde su cautiverio. Doña Magdalena, las FARC ya en 2 ocasiones, su máximo jefe, Timochenko, ha ofrecido perdón a las víctimas. ¿Usted cómo ha recibido esa voz del que es la máxima cabeza de las FARC? Bueno, algo con alguna satisfacción, pero quisiera que personalmente ellos nos pidieran perdón para así nosotros también darles el perdón, porque eso así de palabra ya lejos, sin que ellos
nos miren a los ojos y que nos digan la verdad. Eso es algo como que no sé interpretar esto, Jefferson. Qué pena con ustedes, pero siento es una tristeza y un dolor por esta gente. Porque como siempre yo le he dicho a mis hijas y a mi Gordis, papi, Dios es el que algún día hará justicia. Y esa justicia para esta gente va a ser muy dura. Entonces, ese perdón como que queda en el aire. No sabemos si en verdad ellos nos están pidiendo perdón de corazón. Yo quisiera que ellos personalmente nos dijeran que los pudiéramos perdonar para nosotros también perdonarlos a ellos. Que ellos nos pidieran primero perdón. Aunque yo de corazón, Jefferson, yo los he perdonado porque yo digo que saco con tener un odio, una rabia, y lo que pasa es que más me enfermo y más sufro. Entonces yo le he dicho a Dios, dame valor, Señor, para que el día que esté esa gente al lado mío, poderles dar, no un abrazo, sino un apretón de manos y decirles que también los perdono, pero que ellos nos pidan perdón primero a nosotros. Porque el dolor que nos han causado es muy grande y este dolor para mí jamás terminará. Quizás termine cuando esté al lado de mi hijo también. El resto no, Jefferson. Y por esa razón hemos querido que hoy estén acá las víctimas directas que sufrieron hace 5 años como consecuencia de esa masacre. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Hemos querido hoy hacer este homenaje. Muchos consideran que no es el momento quizás para recordar este tipo de tragedias. Como programa periodístico lo hemos hecho durante los últimos años y lo vamos a continuar haciendo con el objetivo de no olvidar y por supuesto acompañar en ese dolor a estas familias. Un dolor que aún no acaba como ustedes lo están presenciando en este especial periodístico.